Hay un comentario allí sobre la importancia del contexto histórico para entender el libro, y efectivamente, sí, por eso he sentido necesidad de hacer una introducción bastante extensa al contexto, porque prácticamente todos los capítulos hacen referencia a alguna circunstancia histórica. Y aquí, con independencia de que se traten digamos, de referencias con intención, digamos, exacta, de referencia exacta al acontecimiento, muchas veces se trata de, de tradiciones, es decir, no del acontecimiento, del hecho pelado, digamos, sino ya de un acontecimiento que se conserva en la memoria, pero bueno, precisamente por eso, doblemente importante, ¿no es cierto? Porque es algo que ha ocurrido y que ha tenido tanta importancia que ha seguido siendo considerado, qué sé yo, cosas que uno puede decir, bueno, una batalla, Carquemis, bueno, sí, bien, sí, bueno, pero es la batalla decisiva en la que un imperio pierde el poder y pasa otro poder a hacerse dueño del Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, una batalla en la que también muchos pueden haber estado poniendo su esperanza, no solo Egipto, que iba acudían a ayuda de Asiria, sino el mismo rey y el mismo partido reinante en Judá, que pensaba que es su sponsor principal, Egipto, iba a triunfar, junto con los asirios. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Pero de hecho entonces el tema histórico y la historia personal de Jeremías y las diferencias que puede tener con los reyes, uno no las entiende, es decir, no es una oposición por principio, digamos, a la monarquía, sino un apoyo condicionado, no incondicional, y que depende de estas circunstancias históricas y de las actitudes que los monarcas judeos tomen frente a determinados acontecimientos, ¿no? Como ven, la profecía no es dogmática, es decir, no son verdades atemporales, válidas en cualquier circunstancia, sino que se trata de lo que Dios quiere hoy, aquí, para nosotros. Eso no está escrito en ningún lado. La voluntad salvífica universal de Dios, sí, pero ¿qué quiere Dios de mí hoy y aquí? Eso lo tengo que discernir. ¿Y qué quiere de nosotros hoy y aquí? Entonces la comunidad cristiana hoy, por ejemplo, tiene que hacer un esfuerzo por discernirlo, ¿no? Todo este espíritu sinodal que hay tanto en la Asamblea Continental como en el sínodo que empieza su proceso ahora, tienen que ver con esto, con la conciencia profética de la Iglesia, ¿no? Y con una conciencia de que la voluntad de Dios ha de ser discernida con mucho trabajo, mucho respeto en cada tiempo de la historia. Bien, a ver, entonces, en esta primera hora de la mañana, haríamos alguna indicación conclusiva sobre estos capítulos 46 al 52 del libro, para terminar nuestro recorrido por el libro, y alguna pista sobre la historia de la redacción del libro. El libro tiene también su historia, ¿no es cierto? Entonces, estamos aquí en los capítulos 46 al 51, en primer lugar, que se denominan oráculos contra las naciones. Fíjense, es un género profético ya conocido por nosotros, no es el primero Jeremías en utilizarlo, ¿no? Desde la primera colección de escritos proféticos que nosotros disponemos, es decir, el libro de Amós, contamos también allí con un grupo de oráculos dirigidos contra las naciones vecinas, ¿no? El libro de Amós se abre precisamente con esta colección de oráculos, 8 oráculos breves, interesantes porque tienen un esquema numérico, por 3 pecados, por 4, tal cosa y tal cosa, y tienen otro esquema numérico que es el 6-7 o el 7-8, si queremos, ¿no es cierto? Que van primero atacando a los vecinos, ¿no es cierto? Primero contra Amón, contra Moab, contra Edom, contra Filistea, entonces después de cada uno probablemente los locales dicen, bien, bien, dale, ¿no es cierto? Pero al final
después de los 6 oráculos o de los 7 si sumamos el de Judá, viene el 8º contra Israel, es decir, incauda venenum, ¿no? Es decir, al final cuando ya están blanditos, ahí, ¿no es cierto?, viene la estocada final y un oráculo mucho más largo contra Israel, ¿no es cierto? Oráculos contra las naciones, oráculos contra Israel y después los otros, el desarrollo del libro, ¿no? En el caso de Isaías o Ezequiel, las grandes colecciones proféticas, los oráculos ocupan, según parece, un principio de redacción de los libros proféticos en la época postexílica, oráculos de condena a Israel, oráculos de condena a las naciones, oráculos de salvación para Israel, ¿no? Así en Isaías están entre los capítulos 13 y 23, 13 y 28, ¿no es cierto?, los oráculos contra las naciones. En Ezequiel también, entre los capítulos 25 y siguientes. Y curiosamente, en la redacción griega del libro de Jeremías, reflejaría entonces un estadio anterior de la redacción del libro, también están en el centro. Capítulo 25 al 32 son los oráculos contra las naciones. Aquí, en cambio, en la edición hebrea, que es la que nosotros estamos siguiendo, han pasado al final del libro, ¿no? 46 al 51, con esta redacción que termina con algún atisbo de esperanza para Israel y con el anuncio de la caída del actual patrón de la historia, que es Babilonia, ¿no? Entonces, se trata de un género literario, digamos, ya conocido, que tiene Jeremías lo adopta también aquí. Se trata aquí de una colección, ya parece que con cierta independencia, una compilación de pequeños oráculos que pueden haber tenido incluso una existencia independiente, ¿no? Esta tercera parte, ¿no? Una colección autónoma, quizás previa a la redacción del libro, ¿no? En la disposición actual del texto hebreo, el oráculo final contra Babilonia, que ocupa los capítulos 50 al 51, presagia una existencia de un futuro para Israel y para las demás naciones. Entonces, la introducción dice: palabra del Señor que llegó al profeta Jeremías sobre las naciones paganas. Esa introducción remite a la misión y a la investidura de Jeremías como profeta para las naciones, o sobre las naciones, o contra las naciones, ¿no? El al, esa partícula hebrea, que puede significar eso, ¿no? Sobre, encima de, o sobre, acerca de, o contra las naciones, ¿no? Esa está en la introducción, en el capítulo 1, versículo 5, se dice que te he constituido profeta sobre las naciones. Y se conecta esta misma introducción del capítulo 46 con el capítulo 25, versículos 13 y versículo 15, ¿no? Que hablaba de un juicio universal. Efectivamente, nosotros tenemos que buscar la introducción a estos oráculos del 46 al 51, las encontramos ahí en el capítulo 25, versículo 13b, ¿cómo se diría? 13b beta, porque es la segunda parte del segundo hemistiquio, en donde dice palabras de Jeremías, ¿cómo dice? Lo que profetizó Jeremías contra todas las naciones. Y ahí sigue: porque también las naciones numerosas y grandes reyes someterán a los caldeos, etc. Y todo ese resto del capítulo, versículo 15 hasta el 38, con la copa de vértigo, la copa de la ira del Señor. Entonces, este capítulo 46, versículo 1, se conecta con el 1.5 y con el 25, 13, B beta y 15.
Así, con estos ganchos, le está dando unidad al libro, ¿no? Con estas frases con las que se sutura los distintos retazos, o se cosen los distintos retazos con que está compuesto esta especie de patchwork que es el libro profético, pero bien redactado, no es un parche, está bien hilado. El apogeo y la caída de los sucesivos reinos del Medio Oriente antiguo son puestos aquí en relación con el reinado de Adonai, el Señor, con su soberanía universal y con el dominio que él tiene sobre la historia para conseguir la liberación y la futura felicidad de su propio pueblo, ¿no? Porque después de cumplir su cometido, es decir, todos los pueblos están en las manos del Señor, el Señor los puede usar como instrumentos suyos a los soberanos de cualquier nación, ¿no? Después de cumplir su cometido, que está comprendido dentro del designio divino, muchas de estas potencias se engríen y se levantan por encima del Señor. Así le ha pasado a Siria, acuérdense el capítulo 10 del libro de Isaías, que profetiza contra Asiria, el azote de mi mano, ¿acaso el hacha se revela contra el hachador, ¿no es cierto?, contra el hachero? Bueno, aquí muchas de estas naciones han servido de instrumento y ahora entonces van a caer cada una a su turno, incluida la gran Babilonia. Va a llegar también su turno. Pero también hay destellos de esperanza que jalonan esta colección que vamos a encontrar también allí. Por ejemplo, si hay un oráculo contra Egipto en el capítulo 46, sin embargo, hay algún versículo como 46, 26. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de sus servidores. Pero, después de esto, Egipto volverá a ser habitado como en el pasado, oráculo del Señor. Lo digo yo. O el 48, cuando está profetizando contra Moab, sin embargo, en el versículo 47 dice: pero al cabo de un tiempo yo cambiaré también la suerte de Moab, cambiar la suerte, ¿no? Hay una expresión en hebreo que es el shub shebut, el cambio de suerte, ¿no? Cambiaré la suerte de Moab. Hasta aquí la sentencia contra Moab. En el mismo 49, también hay dos versículos. El 49 habla contra los amonitas y en el versículo 6 dice: pero yo cambiaré la suerte de los amonitas. Y lo mismo respecto de Edom, es decir, una vez que sufran el castigo correspondiente, yo cambiaré la suerte. Y especialmente para Israel, lógicamente, ¿no? En 46 era contra Egipto, el rey de Babilonia que está llegando, y los de Judea que también están contentos con eso y también van a sufrir con la derrota de Egipto. Sin embargo, en los versículos 27 y 28 dice: tú, Jacob, siervo mío, no tengas miedo, no te desanimes, Israel, porque yo vengo desde lejos para salvarte a ti, junto a tu descendencia, del país donde los tienen cautivos. Jacob regresará, estará sereno y tranquilo, y no habrá quien los espante. Yo estaré contigo, etcétera, etcétera. Bueno, ven cómo no todo es negativo en los oráculos contra las naciones, también tiene este atisbo de esperanza en algunos de estos versículos, ¿no? Decíamos entonces que el texto de 25, 13 al 38 está precedido por una introducción que es muy semejante a la del 46.1, ¿no? La misma introducción en los dos bloques, ¿verdad? Y no solo la misma introducción, sino que, fíjense cuáles son la lista de las naciones tocadas por estos oráculos: Egipto, Filisteos, Moab, Amón,
Edom, Damasco, Elam y Babilonia, ¿no? Y si vamos al capítulo 25, los versículos 15 y siguientes, ¿no es cierto? Toma la mano la copa y yo tomé la copa de la mano del Señor y se la di a beber a todas las naciones, versículo 17. 19. Al faraón, rey de Egipto, junto con sus servidores, sus príncipes y todo el pueblo, y a los extranjeros que habitan allí, a todos los reyes del país de Uz, a todos los reyes del país de los filisteos, Ascalón, Gaza, Ecrón y lo que queda de Asdod, es la Pentápolis filistea, las 5 ciudades-estado que jalonan la costa filistea, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los de la costa que están del otro lado del mar, a Dedán, a Tema, a Buz, a los que se afeitan las sienes, a todos los reyes de los árabes que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media. Ahí están medos y persas que van a venir en ayuda de Babilonia. En principio también ellos son aliados de Babilonia, ¿no? Después se convierten en enemigos. A todos los reyes del norte, vencidos, alejados, vecinos o alejados unos de otros, es decir, a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y después de todos ellos, también la beberá el rey de Sesac. Ahí decía Gabriel, justamente hay un acrónimo, un nombre velado de Babilonia, ¿no? Según un principio que utilizado después por la gematría, que utilizan las letras del alefato, que son 22, ¿no? Se sigue desde el 1 al 11 y desde el 12 al 22 al revés. Entonces la primera letra corresponde a la última, la segunda a la penúltima, la tercera a la antepenúltima. Entonces Sheshach es un acrónimo de Babilonia, ¿verdad? Una alusión a Babel. Sheshach, Shin es la penúltima y corresponde a la segunda, que es Bet. Y Kaf y Lamed son las dos seguidas, la 11 y la 12, ¿no es cierto? Entonces, hasta que le llegue, después de ello también la beberá el rey de Sheshach, es decir, el rey de Babel, Babilonia, ¿no? Entonces, es el mismo orden que siguen los capítulos 46 al 51, los distintos reinos atacados por los oráculos. Aquí, designado profeta de las naciones, en 1:5, Jeremías es llevado por los mismos acontecimientos históricos y políticos a preocuparse de la política internacional, no porque le interese la diplomacia, sino porque no tiene más remedio, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Israel vive en relación con los demás pueblos de la tierra, entonces no puede aislarse de los avatares políticos que van azotando el momento que les toca vivir. Algunas noticias redaccionales del libro van a situar las intervenciones en un momento preciso, y eso va a ser interesantísimo encontrarlo. Por ejemplo, en el capítulo 46 vamos a ver clarísimamente el versículo 2. Aquí es contra el ejército egipcio, sí, pero ¿cuándo? ¿Qué dice el versículo 2? Si me ayudan a leer, mejor, así no me termina el aliento. Contra Egipto, dice, acerca del ejército del faraón Necao, ya lo conocemos a este muchacho, rey de Egipto, cuando se encontraba en Carquemish junto al río Éufrates, y fue derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 4º año del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, el oráculo está situado precisamente en un momento histórico, el de la batalla de Carquemish. Está perdiendo la batalla Egipto y Asiria frente a los caldeos ayudados por los medos y los persas, y aquí en Israel en Judá está reinando Joaquín y Jeremías predicando contra el templo y contra el rey, ¿no? En 47
Bueno, incluso el mismo, este contra Egipto, ¿no es cierto? Después hay todo un juego interesante de palabras en el mismo 47, cuando a la subida al trono del nuevo faraón, Jofrá, también hay una alusión interesante, y al faraón rey de Egipto lo llaman ruido a destiempo. En realidad en hebreo suena, es un sobrenombre que le pone, ¿no es cierto?, a Jofrá, haciendo un juego de palabras con Jofrá en hebreo, y suena un poco como, a este le dicen mucho ruido y pocas nueces, así sería en castellano, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, con un juego sonoro a partir del nombre del faraón Jofrá. Ese oráculo, en cambio, ahí entonces lo podemos situar ya al oráculo segundo, el 46:13 hasta el final, lo podemos situar en cambio en el año 588 a 569, es decir, el reinado de este Jofrá, es posterior al otro, ¿no? El otro sería 605, 604, y este en cambio 588, otro momento difícil también, porque Egipto está arengando a los reyesitos de la zona que se rebelen contra Babilonia, ¿no? Y en esa se prende Sedecías, y así le va. Así le va. Ahora, justamente el capítulo 47, versículo 1, palabra del Señor que le llegó al profeta Jeremías sobre los filisteos antes de que el faraón atacara Gaza. ¿Se acuerdan? Ahí recupera Gaza para Egipto contra los de manos de los caldeos, ¿no? Bueno, entonces esa es la referencia de 47. Después está esta referencia a Elam, interesante, del capítulo 49, versículos 34 y siguientes, ¿no es cierto? Palabra del Señor que llegó al profeta Jeremías sobre Elam al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá. Así dice el Señor, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá. Sedecías es puesto en el trono por el soberano caldeo, acuérdense. Al comienzo del reinado de Sedecías, en sus primeros años, están apareciendo en el horizonte, vienen por el este, desde Elam, los medos y los persas, pero ahora vienen no en ayuda de sus aliados antiguos, sino con pretensiones de ocupar su lugar. Entonces ya se perfila la presencia de los medos y los persas, ¿no? De Elam salen, y se coloca este oráculo en referencia a Sedecías. Entonces, en esa época, en 49-28, por ejemplo, también se alude a los árabes sobre Kedar o Kedar y los reinos de Hazor que fueron derrotados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, así dice el Señor. Aquí entonces habla de la victoria de Nabucodonosor sobre estos reinos árabes, Kedar y Hazor. Hazor aquí no es la Hazor israelita, ¿no? La ciudad de Hazor, sino el significado de la palabra son las aldeas habitadas por los árabes, que no construyen ciudades, sino unas aldeas delimitadas por un recinto, quizás de piedras o mojones, pero que no son ciudades propiamente dichas, son ciudades amuralladas, sino circunscripciones delimitadas o cercados, los cercados que habita Kedar, ¿no es cierto? Isaías 42, 10 al 13, ¿verdad? Bueno, vemos así el panorama de estos oráculos. No se pone en duda que Jeremías haya podido pronunciar estos dichos, estos oráculos, estos dichos, y que efectivamente hayan podido ser reunidos en alguna colección antes de integrar el libro que actualmente estamos leyendo. Pero lo cierto es que ahora en el libro están entretejidos de elementos redaccionales que le dan unidad al librito o al cuadernillo, y además lo insertan en el conjunto del libro en general. Es
Ese fenómeno redaccional es particularmente perceptible en el oráculo contra Moab, ¿no? Que resiente mucho de la influencia incluso de los capítulos 15 y 16 de Isaías. Isaías son, acuérdense, los capítulos 13 y siguientes de Isaías, que tienen el oráculo contra las naciones. Incluye también un oráculo contra Moab, ¿no? Y como decíamos, estos elementos redaccionales se ponen en evidencia cuando en los oráculos se insertan también alguna luz de salvación, cambio de suertes, ¿no? Eso tiene que ser posterior. Esta conclusión positiva no es habitual en estas alusiones a la salvación de Moab, de Egipto, de quien sea, no son habituales en el género literario oráculo contra las naciones, ¿no? Más bien se sitúa en una etapa posterior del desarrollo literario de esta sección y de la evolución teológica, que ve también la posibilidad de la salvación para las otras naciones, no solo para Israel. Bueno, indudablemente entonces la colección se ha ido formando de manera progresiva. La mayor parte de los oráculos se parecen porque tienen un encabezamiento muy simple. Supónganse, a Egipto o sobre Egipto o contra Egipto, ¿no? 46.2, 48.1, etc. Y a veces tiene el añadido de la situación histórica, cuando la batalla de Carquemish, etc., 46.2. El título de la colección, en 46.1, que hemos leído al comienzo, también se encuentra, por ejemplo, en 47.1. ¿no? El mismo vuelve a repetir, palabra del Señor que llegó al profeta Jeremías sobre los filisteos, etc. Y en 48, 47.1, 49.24, ¿no? 49.24, de nuevo también es 49, Damasco. 49.24, no, 49.24, ¿cuál sería? Bueno, es la repetición, digo, de la introducción, palabra que le llegó a Jeremías acerca de, o contra tal o cual pueblo, ¿no? El 50, ¿no? Palabra que el Señor, 51, palabra que el Señor comunicó por medio del profeta Jeremías sobre Babilonia, etcétera, etcétera. Ese oráculo largo sobre Babilonia, capítulo 50 al 51, ocupa un lugar especial en el libro actual, ¿verdad? Está al final del libro, ya antes del capítulo 52 con el marco histórico. Entonces ocupa un lugar especial, se vuelve contra Babilonia, entonces esto se explica en un tiempo en el que ya se vislumbra la caída de Babilonia, probablemente después del 550, cuando ya Ciro se ha asegurado el dominio en el oriente al vencer a Creso, ¿no es cierto? Y está avanzando hacia Babilonia, ¿no? Época entonces en la que ya se empieza a nutrir la esperanza de la caída de Babilonia y de la liberación de los cautivos, ¿no? El autor entonces vive en un círculo, el autor de estos oráculos 50 al 51 ya no puede ser el mismo Jeremías, tiene que ser uno de sus discípulos que vive, como digo, en un círculo de discípulos que también han, por supuesto influido por su maestro Jeremías, pero probablemente que también han leído los capítulos 13 y 14 de Isaías que hablan de la caída de Babilonia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña, en esta última partecita de esta hora, algún elemento de la redacción de este libro, ¿no? Bueno, termina, como digo, 51 a 51, 58 es este oráculo contra Babilonia. La conclusión del conjunto de oráculo contra las naciones, entonces contiene, fíjense, en 54.5, en aquellos días y en ese momento, oráculo del Señor, vendrá la gente de Israel junto con la gente de Judá, caminarán llorando y buscarán al Señor su Dios. El arrepentimiento y la búsqueda del Señor. Preguntarán, ¿cuál es el camino hacia Sion?
Hacia allá se dirigirán diciendo, vengan, únanse al Señor, con una alianza eterna que nunca será olvidada, ¿no? Berit Olam. Mi pueblo era un rebaño disperso, sus pastores lo habían extraviado por las montañas, anduvieron vagando por las colinas y se olvidaron de sus pastizales. Todos los que los encontraban los devoraban, sus enemigos decían, no somos culpables porque ellos pecaron contra el Señor, su pastizal seguro, la esperanza de sus padres, ¿no? Entonces, sin embargo, aparece en el 4.5 esa esperanza de la vuelta y de que sea una vuelta sincera, con deseo de buscar los caminos del Señor, ¿no? 54.5. También en ese mismo contexto de oráculo contra Babilonia aparecen estas referencias a la cancelación de las faltas y pecados, ¿no? En 50 también, versículo 16. Hagan desaparecer de Babilonia al sembrador, al que empuña la hoz en tiempos de cosecha, ante la violencia de la guerra, cada uno vuelva a su pueblo, que cada uno huya a su propio país. 17. Israel era una oveja perdida. Los leones habían dispersado al rebaño. Al comienzo lo devoró el rey de Asiria y al final le quebró los huesos Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Yo castigaré al rey de Babilonia y a su país, así como hice con el rey de Asiria. Haré volver a Israel a su pradera, pastará en el Carmelo y el Basán, se saciará en las montañas de Efraín y Galaad. En aquellos días y en ese momento, oráculo del Señor, se buscará la culpa de Israel, pero no habrá ninguna. También los pecados de Judá, pero no se encontrarán, porque yo perdonaré al resto que yo haya dejado, ¿no? Versículos 20, el versículo 20 fundamentalmente, ¿no? 50, 16 al 20 en general. Se habla del rescate también y del descanso de versículos 33. Así dice Adonai Tsebaot, el Señor Todopoderoso, la gente de Israel está oprimida junto a la gente de Judá, son retenidos por aquellos que los llevaron cautivos, y estos no permiten que se vayan, pero su fuerte Redentor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, defenderá su causa para hacer temblar al país y estremecer a los habitantes de Babilonia. 33, 34, siempre capítulo 50. Entonces, y al final los librará de sucumbir a la espada, ¿no? 45 al 50. 51, 45 al 50, al final del segundo capítulo. La destrucción definitiva de Babilonia, señalada aquí en el versículo 64, el último, es el último versículo, ¿no? Fíjense, vamos a leer ese oráculo final. Este oráculo final, fíjense que aquí ocupa como un lugar destacado, es la última palabra casi contra las naciones, antes del... Palabra que el profeta Jeremías confió a Seraya, hijo de Nerías y nieto de Mahsías, cuando partió para Babilonia con Sedecías, rey de Judá, en el 4º año de su reinado. Entonces también como la carta del capítulo 29, aquí también llévame por favor este mensaje para leerlo en Babilonia. Seraya era el jefe de la intendencia, probablemente llevaría los tributos. Jeremías había escrito en un libro todo el mal que iba a sobrevenir de Babilonia, todos los oráculos escritos contra Babilonia. Otra vez se habla de un escrito, de un libro, de una colección. Jeremías dijo a Seraya, cuando llegues a Babilonia leerás en voz alta todas estas cosas y dirás, Señor, tú dijiste que este lugar sería destruido para que ya nadie lo habite, ningún ser humano ni animales, sino que se convierta en una eterna desolación. Cuando termines de leer este libro, que te estoy entregando, lo atarás a una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates, diciendo, así se hundirá Babilonia y no se volverá a levantar de la desgracia que traeré sobre ella. Hasta aquí las palabras de Jeremías, así termina el libro. Hasta aquí las palabras de Jeremías.
Fíjense, en un gesto simbólico, una especie de conjuro, de acto mágico, diríamos aquí, pero no es el acto el que le da validez, sino el Señor cuya palabra se transmite en el oráculo, ¿no? Es entonces la eficacia de aquel presagio. Entonces, ese es el capítulo 51, con eso termina. Estos versículos, entonces, también aparecen en el griego, en el capítulo 28 de la versión griega, al final de los oráculos contra las naciones. Entonces es como la ratificación y la garantía de que de todo lo que se acaba de anunciar, ¿no? Todo está escrito, sellado, enviado a Babilonia y se tira en el Éufrates, como diciendo ahí, esas aguas impetuosas del Éufrates, que son el símbolo del poder avasallador de Asiria o de Babilonia, lleva en su seno su propia destrucción, ¿no? La palabra que el Señor ha pronunciado contra ellos. Es el capítulo 52, el último, tiene 34 versículos. Se le suele llamar apéndice histórico, porque está al final, y porque es histórico, y porque además es exactamente lo que se dice en 2 Reyes 24, 18 y siguientes. Aquí entonces se decía, tenía 21 años cuando comenzó a reinar, pobre changuito, y reinó 11 años en Jerusalén, ¿no? Claro, le tocó entonces a Sedecías reinar en un momento terrible. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías, otro Jeremías, no el profeta, natural de Libná, hizo el mal a los ojos del Señor, etc. Y cuenta aquí cómo Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Es una especie de resumen de lo que nosotros hemos escuchado ya ayer en los capítulos 39, 40 y siguientes, ¿no? Aquí está tomado este resumen del relato del libro de los Reyes. Quedan aquí claras las tres deportaciones entonces, la primera ocurrida en el 597, la segunda en el 586, 87, y la tercera que parece haber sobrevenido como represalia contra la rebelión comandada por Ismael, el asesinato de Godolías y el del destacamento apostado, caldeo apostado en Judá, 40-14, hemos visto ayer, año 582, y 41-13, 5 años después. Todo ello parece haber determinado esta huida organizada por Juan, hijo de Careaj, a Egipto, ¿no? En 42-16. Este apéndice entonces va a poner de relieve la realización de la profecía de Jeremías. Además, registra el número de los deportados, cosa que no aparece en el otro. Nebuzardán, jefe de la escolta, los arrestó, los condujo a Riblá, al rey de Babilonia. El rey de Babilonia los ejecutó, los mataron en Riblá, en la región de Hamat. Así fue como Judá terminó deportado en su tierra. Versículo 27. 28. Esta es la gente que deportó Nabucodonosor el 7º año de su reinado. 3.023 personas procedentes de Judá. Es el número que da aquí el texto de Jeremías. El 18º año de Nabucodonosor, 832 personas de Jerusalén. El 23º año, Nabucodonosor, Nebuzardán, jefe de la escolta, deportó a 745 personas procedentes de Judá. Ven que da el número de las 3 deportaciones. El año 7º de su reinado, el 18º de su reinado y el 23º, 5 años después, ¿verdad? Este es el del 582. Así podemos hacer la correspondencia entre las 3 deportaciones, 597, 586, 587 y 582. El total de estas personas es de 4.600. Los números no son iguales a los que se presentan en las otras versiones. También tenemos otras versiones del número de los deportados, ¿no?
Probablemente la segunda deportación fue más gente, ¿cierto?, la que se deportó en el momento porque quedó prácticamente destruida la ciudad, por lo menos en su estructura más grande, digamos, en sus estructuras más simbólicas. El libro termina con una nota de esperanza, por lo menos un atisbo de esperanza, una prenda de esperanza, como termina también la historia deuteronomista. La historia deuteronomista termina en el capítulo 25 del libro de los Reyes con estos mismos versículos. El año 37 del exilio de Jeconías, rey de Judá, en el 12º mes, el día 27, Evil-Merodach, Awil-Marduk, rey de Babilonia, estamos hablando del año 562, en términos antes de Cristo. El año de su ascensión al trono, perdonó a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Aquí varias cosas que tenemos que intentar entender. ¿Qué hacía Jeconías en la prisión? Que no era, que lo habían mandado y estaba como un exilarca, como rey en el exilio. ¿Por qué ahora está en prisión? Lo más probable es que entre las represalias tomadas por el gobierno caldeo contra los judíos que se habían rebelado en el año 582, a pesar de las expectativas que habían tenido de conservar buenas relaciones por Godolías, entre las represalias, digo, no estuvieron solo las redadas que pudieron haber hecho allí y la deportación de la gente de Judá, sino también el castigo al responsable último, digamos, al rey. Sobre todo sabiendo, como seguramente llegaron a saber, que la rebelión estaba instigada por elementos pertenecientes a la nobleza judía davídica. Ismael era de estirpe real, es decir, era gente de Jeconías. No sé si habría tenido que ver él algo o no, pero de hecho pagó el pato. Y lo metieron, perdió sus privilegios de exilarca y estuvo en la cárcel, dijo, no sé en qué situación exacta, pero en la cárcel. Segundo elemento, dice Evil-Merodach, el año de su ascensión al trono indultó a Jeremías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. ¿Qué plausibilidad tiene? Bueno, a ver, es una costumbre desde el tercer milenio antes de Cristo que en el momento en que un nuevo soberano asciende al trono, lo hemos visto el año pasado también, puede dictar una especie de moratoria o de dicto de tolerancia o de ¿cómo se dice?, de manumisión o de amnistía general, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo con lo que eran presos políticos, digamos así, y los que eran deudas con el Estado. Entonces se perdonaban las deudas contra el Estado, se liberaban los esclavos endeudados o esclavizados por deuda y se liberaban estos presos. Era un gesto de benevolencia para ganarse la benevolencia de la gente, empezar con el pie derecho. Ya tendremos tiempo para apretar. Por ahora vamos a empezar ganándonos la simpatía de la gente. Es decir, que es muy probable que esto sea exacto desde el punto de vista histórico. ¿Y qué dice? Le dio un trato preferencial y le asignó un sitio más elevado que a los demás reyes que estaban con él en Babilonia. También tenía prisioneros a los otros reyes. Cambió sus vestidos de prisionero y lo admitió a la mesa real en su presencia todos los días de su vida. Mientras vivió, se le pagaba el sustento de parte del rey de Babilonia. Comía en la mesa real, no necesariamente significa que se sentaba en la mesa del rey, sino que se alimentaba de la despensa del rey, por lo menos. El rey le garantizaba. De esto hay documentación, fíjense, en los archivos reales de Babilonia, efectivamente se habla de un Conías, dice Shari Ehud o algo por el estilo, ese príncipe de Judá, y se le asigna, ¿no?, tal cantidad de jarras de aceite, tal cantidad de bolsas de harina, etcétera, etcétera, ¿no?, de bolsas de recipientes de harina. Es decir, hay una
en la contabilidad de Palacio está también registrada la cantidad de víveres que hay que proporcionarle al príncipe de Judá. Bien, el terminar con esta noticia es interesante porque dice, miren, a pesar de todo, ya empieza la liberación. Empieza por Jeconías, ¿no? Empieza por Jeconías. Probablemente esa es la ocasión en la que se escribe el capítulo aquel sobre ese oráculo contra Jeconías que aparece en el capítulo 23, ¿verdad? Si no me equivoco, que hemos leído ayer también, como para que no se hagan demasiadas esperanzas, digamos, pero probablemente entonces son discípulos de Jeremías ya en el 562. Bien, ¿qué decir entonces de la redacción del libro? Yo entre las dos fichitas, una dice historia de la redacción del libro de Jeremías. Esta es un posible proceso de redacción. Ven ustedes, hoy hay varias propuestas para comprender la historia de la redacción del libro. Hay una interesante que es la que presenta Reinhard Alberts en una colección en alemán que se llama Biblische Enciclopedia Bíblica. Va tomando cada periodo histórico, es decir, la prehistoria de Israel, la emergencia de Israel, el surgimiento, la época anterior a la monarquía, el surgimiento de la monarquía en el siglo VIII, la crisis asiria, la caída de la monarquía, el exilio. Ese tomo sobre el exilio lo escribe Alberts, y el de la época persa lo escribe Gerstenberger. Y tiene como esquema, primero muestra cuál es la imagen de la época que aparece en la Biblia, después cuáles serían los escritos que surgen en esa época, y después cuál es la teología, cuáles serían como los avances teológicos de esa época. Es muy interesante la colección, y esta de Alberts es muy buena, este tomo de Alberts. Y ahí toma el libro de Jeremías. Y está traducido al inglés. Por la colección esta de la SBL, de Society of Biblical Literature. Está traducido en este tomito. No todos los tomos, pero este sí, este y el de Gerstenberger. Ahí también entonces él ensaya una historia de la redacción del libro, y él sostiene también una redacción deuteronomista. Dice, pero no una, habría por lo menos 3 redacciones deuteronomistas del libro. Vamos a ver un poquito eso, siempre en cosas muy generales. Ustedes tienen aquí, lo primero que habría surgido serían colecciones de oráculos en poesía. Eso es muy probable, ¿no es cierto? Lo que están en los capítulos 2, 3, 4 al 6, es decir, toda esa primera parte que por lo menos no sabemos exactamente el contenido, pero sí sabemos de un escrito que recogía esos oráculos en poesía, y que son los que están detrás de la tradición del rollo. Hubo un rollo de Jeremías. Esa tradición es la que está en la base del capítulo 36, por ejemplo. Y ese rollo es el libro al que se alude en el capítulo 25, en el capítulo 30, versículo 2, y en el capítulo 36. El libro de Jeremías, el rollo. Es decir, se trata de ese objeto que está en el origen de esta tradición, pronunciado en distintas circunstancias, recogidos o por el mismo profeta, o por su secretario, o por sus discípulos. Lo que solía llamar Mowinckel la fuente A, sería ese primer rollo. Una primera edición del libro, en cambio, ya contiene estos relatos autobiográficos, biográficos, de los capítulos 46 al 26 al 45. Y aquí ya están un montón de relatos que son del tiempo de Joaquín, de Sedecías y de la caída de Jerusalén. ¿De dónde podemos sacar eso? Fíjense que hay en el libro, desde el punto de vista del análisis redaccional, hay 2 conclusiones del libro, ¿no? Una primera conclusión es esa de 25, 1 al 13a, digamos,
y otra conclusión es la que aparece en 45, 1 al 5. Entonces la primera edición serían oráculos que están en ese libro contenido del 1 al 25. Una segunda edición deuteronómica también es la que está inmediatamente después, termina en el capítulo 45. Ese doble final estaría indicando que hubo más de una redacción deuteronomista, como decimos. Encontramos 3 comentarios editoriales que se refieren al libro. Uno está en 25:13ba, ¿no? Todos los oráculos escritos en este libro, dice. Otra está en 32, y otra en 45:1, ¿no? Dice: yo haré que sobrevengan sobre este país todas mis sentencias, las que yo pronuncié contra él, todo lo que está escrito en este libro, esos 25:13ab alfa. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas estas palabras que yo te he comunicado. 32, que es el libretito ese de los capítulos 30 y 31. Y después en 45:1, para que el profeta Jeremías, palabra que el profeta Jeremías le transmitió a Baruch, hijo de Nerías, cuando éste transcribía en un libro estas palabras al dictado de Jeremías el año 4 de Joaquín. Entonces, eso estaría la fuente A y la fuente B incluida ahí. La edición deuteronómica hecha durante el exilio inserta breves fragmentos en prosa en todos los pasajes, entre los pasajes poéticos, y transforma los relatos en función de nuevos problemas en tiempo del exilio. Entonces relee los hechos de Jeremías actualizando su mensaje para el momento que está viviendo la comunidad. Y ese es el momento en que se introducen todos esos largos discursos en prosa deuteronómica, ¿no es cierto? Incluido el hermoso sermón del ex seminarista, ahora general Nebuzaradan, ¿no es cierto? Incluirían entonces aquí también la fuente D, es decir, la de los capítulos de la consolación de Israel. No obstante, hemos dicho precisamente por la adición de estos capítulos 50 y 51, que tiene que haber habido una edición post-deuteronómica, ya anti-babilónica, es decir, no es la última edición esa, realizada después de la caída de Babilonia con los oráculos que condenan a la capital. Y no es la última, porque ahí vemos nosotros que el traductor griego trabajó con un texto y todavía siguió creciendo el libro, ¿verdad? Eso están sintetizados en los 5 puntos de este esquemita. El libro de Albert lo encuentran en PDF en internet, si quieren, en inglés. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna cuestión respecto de esto que hemos visto? Los números que se dan de la gente que es deportada, y al final lo dan con bastante exactitud, se supone que es una minoría de la gente que vivía, ¿no es cierto?, más o menos en el territorio, porque es la élite la que lo lleva. Es toda la dirigencia. ¿Hay algún número estimado de la gente que viviría en el Reino del Norte y Judá en esa zona? Hay estimación, sí, sí. Y hoy se ha hecho, bueno, hoy contamos ya con muchos datos deducidos de los estudios arqueológicos, ¿sí? Por los asentamientos y eso, ¿no? E incluso hay todo un enfoque nuevo de esta historiografía y de las interpretaciones de los restos arqueológicos, sobre todo después de la escuela de los anales, esto en Francia, que va como teniendo un panorama como más amplio, ¿no? Y del estudio de lo que se llama hoy el estudio de la cultura material, ¿no? Es decir, como reconstruyendo a partir de los restos de la civilización, lo que llamaríamos civilización nosotros, la cultura material, ¿no es cierto? Y sí, hay estimaciones interesantes. Lo que se puede decir en líneas generales es que efectivamente es la élite la que es deportada, una élite ampliamente considerada, pero no hay que olvidarse que Jerusalén era prácticamente una ciudad de dirigentes, digamos, ¿no? La ciudad misma estaba habitada por toda esta gente. Por eso se supone que el número de los deportados en la segunda deportación habría sido bastante mayor, porque la ciudad y sus alrededores
seguramente tenía más de entre 10.000 y 15.000 habitantes. Así que el número de deportados probablemente haya sido mayor. No tengo aquí a mano, pero después puedo buscar los números estimados que se hacen. Aquí hay una pregunta. ¿Sí? ¿Me puede dar el título en el libro para buscarlo? El título del libro. El título del libro. A ver si lo tengo el título del libro en inglés. Bueno, no sé si exactamente. Ya les digo. Ya les digo. ¿Para qué te quiero? Con Google dice, bueno, para ser más fácil, pero tengo por aquí el titulito. En inglés se llama Israel in Exile. Israel in Exile. Ese es. Debe ser del 2001, es en alemán, así que debe ser 2003 o algo así, no sé. Israel in Exile. Albert, con Z al final, ¿no? Albert. Más cosas. Que empezamos el libro de Isaías, que decíamos que era el oráculo, la palabra sobre Israel o contra Israel. Y cómo invade todo el libro el oráculo. Lo que me preguntaba es, así como hay una mentalidad, digamos, de apertura del mundo pagano en el tiempo de Pablo, si esto también no significó algo así, digamos, en este contexto geopolítico, de salir, ya de ir gestando ese oráculo contra las naciones, me parece algo importante. Sí, es interesante eso, es decir, es la época del exilio, ha obligado a avanzar digamos, a profundizar la elaboración teológica, efectivamente, sí. El mismo hecho de la pérdida de la condición estatal, ya la constitución de un Estado llevó también a una revisión de toda la teología o su manera de concebir la divinidad y la relación con la divinidad. La caída del Estado y la relación con los otros pueblos también. La misma consideración esta que tiene Jeremías, por ejemplo, en este lugar, o Isaías, de el soberano extranjero como instrumento de Adonai, ya es una evolución teológica muy importante, porque en la idea primitiva es cada pueblo tiene su divinidad y cada rey es por lo menos un hijo o un protegido de la divinidad, y por lo tanto la victoria de ese rey es la victoria de su Dios sobre nuestro rey y nuestro Dios. Y dice, no señor, aquí el que lleva los hilos de la historia es nuestro Dios, y ese rey nos ha vencido porque nosotros nos hemos portado mal, y entonces Dios lo ha mandado a él a que nos castigue. Es instrumento suyo, no de su divinidad, sino nuestro, ¿no? Fíjense cómo va trabajando eso. Y después puede pensar en otro soberano que no solo sea instrumento de castigo, sino que sea instrumento de castigo para nuestros enemigos e instrumento de salvación para nosotros, como es Ciro, en el caso del deutero Isaías. Mencionaba también así esas dos palabras, como que Dios puede sacar hijos o adoradores de hijos de Abraham de las piedras. Sí. Y después la otra que mencionaba era lo que le dice Jesús a la samaritana, no es aquí donde hay que adorar, sino en espíritu y en verdad. Me sorprende de donde uno no se espera, cuando da parece que todo, casi la palabra, digamos, como... Claro, sí, todavía por supuesto queda mucho trecho para esa concepción de majoánica, ¿no es cierto?, tan universal y eso, pero ya hay pasos hacia adelante en una teología mucho más universal, ¿no? Después se avanza a la concepción de la salvación para las naciones, ¿no? Entonces también Dios
va a obrar la salvación. Y en el caso del Deutero Isaías veíamos que es una salvación para las naciones realizada a través de Israel, ¿no? Y por la relación de estas con Israel. Bueno, aquí también se atisba una salvación para las naciones, pero todavía no está tan explícita, ¿no? Hay dos preguntas. ¿Sí? ¿Qué se sabe de la muerte de Jeremías? Niente affatto, nada absolutamente. Tradiciones hay, por supuesto, pero murió en Egipto, en fin, pero no hay. En fin, en Egipto se pierden sus huellas, ¿no? Como el agua en la arena, y no se vuelve a saber. No hay noticias. En la Biblia no las hay y en ninguna otra documentación extrabíblica, solo son leyendas, ¿no? Otra. Parece muy contracultural para los judíos aceptar ser vasallos de Babilonia. En este sentido, entiendo la oposición contra Jeremías. Sin embargo, Jeremías parece verlo como el más menor. Él señala que en realidad los que lo acusan lo están viviendo de acuerdo a la ley. ¿Se podría decir que Jeremías ve el vasallaje como aceptar la corrección de Dios? Así lo presenta, sí. Efectivamente, esa es la presentación. Esto es lo que esto es lo que hoy quiere Dios para nosotros, que aceptemos el yugo de Nabucodonosor. ¿Está endiosándolo? No. Simplemente es hoy el instrumento del que se vale el Señor para castigar la falta de Judá, y lo más sensato sería aceptar. Lo vas a tener que aceptar por las buenas o por las malas. Entonces, aceptarlo por las buenas y va a salvar la vida. Si no lo aceptas por las buenas, bueno, paciencia, pero esto no tiene otra salida, ¿no es cierto? Es la presentación que hace Jeremías, incluso in limine casi, ¿no es cierto? A Sedecías, casi in articulo mortis ahí, ¿no? Le da la última posibilidad y el muchacho nada, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y después también cómo las naciones caen por su propio peso, o sea, los imperios, Babilonia caen, van... Claro, los oráculos contra las naciones de alguna manera tienen ese mensaje, es decir, todas estas potencias soberbias y arrogantes están preñadas de su propia ruina. ¿Sí? Es decir, un poder de este tipo va derecho al fracaso. Muy bien. Podemos cortar, ¿no es cierto? Tomamos un poquito de aire y un cafecito si hay y volvemos dentro de un rato.